sobre todo a partir de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que te puede gustar o no, puso sobre la mesa algo que me parece que es necesario discutir, y es el funcionamiento de la mal llamada justicia, digamos. Justicia me parece que es otra cosa, y como veníamos diciendo, digamos, tenemos una justicia que realmente hay que revisar y que realmente sería bueno hacerlo. Bueno, una carta nada más de la vicepresidenta despertó hasta un pedido de juicio político, una cosa bastante delirante al respecto, y literalmente dicen que el pedido de juicio político es por sus críticas a la Corte, una cosa insólita. Pero vamos a charlarlo con alguien que sabe y mucho del tema, que es el doctor Alberto Beraldi, que es uno de los abogados penalistas más importantes de la República Argentina y que además es abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en algunas causas. Alberto, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Juan y Rocío. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, yo marcaba y me sorprendía con... sorpresa es otra cosa. Estoy acostumbrado. Pero realmente muy impresionante la defensa casi corporativa al Poder Judicial a partir de la carta de Cristina. Da la impresión que agitó las aguas y que salieron a hacer una defensa muy rápida, como diciendo no toquen absolutamente nada porque es un atropello constitucional y demás. Cuando la carta de Cristina simplemente decía... Vamos a debatir, ¿por qué no debatimos qué Poder Judicial queremos, no? No, seguro. En realidad, como decías vos, ya no nos sorprende nada, porque en definitiva es una reacción lógica de quienes protagonizaron el lawfare. Yo escuchaba recién tu introducción y en realidad el lawfare no fue solo desde el Poder Judicial, sino que se hizo desde los distintos organismos que tenía el Estado. Lo hizo la AFIP, lo hizo la Oficina Anticorrupción, lo hizo el Ministerio de Seguridad, lo hizo también la UIF, el Banco Central también, y esta acción persecutoria fue dirigida en contra de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, y yo diría de un grupo importante de opositores políticos a ese régimen que existió durante los años 2015 a 2019. Y todo esto ocurrió también porque desde el Poder Judicial lo permitieron y existían lazos de comunicación y de solidaridad y de apoyo a estas actividades persecutorias totalmente ilegales. Fíjate, por ejemplo, que en materia de espionaje ilegal había una coordinación, y eso está saliendo a la luz en el expediente de Lomas de Zamora. También hay pasos comunicantes entre estos espionajes y la actuación que venían desarrollando ciertos fiscales, el caso de Tornelli, donde ella tiene un auto de procesamiento confirmado. Entonces es lógico que quienes protagonizaron todas estas acciones ilícitas ahora se sientan muy perturbados porque la presidenta está poniendo sobre el tapete una discusión que nos debemos todos los argentinos, y es qué Poder Judicial queremos, ¿no? Este es el eje de la discusión. No, acá no se trata de otra cosa. Sí, indudablemente hay... yo decía que es necesaria también una voluntad política muy fuerte para avanzar y para bancarse, digamos, este tipo de respuestas. La verdad es que no termino de entender por qué alguien no se prestaría a debatir por lo menos el funcionamiento y cuestiones estructurales del Poder Judicial, pero sí me impresiona, por ejemplo, que rápidamente salgan a pedir juicio político y que literalmente y abiertamente se diga, no, pedimos juicio político por sus críticas a la Corte, cuando, solo por citar algunos ejemplos, en los últimos 4 años tuvimos un presidente que designó jueces de la Corte, intentó designar jueces de la Corte por decreto, que dijo abiertamente vamos a buscar jueces que nos representen si no entienden qué es lo que buscamos, que dijo que investiga contra un juez como Ramos Padilla abiertamente, solo por citar algunos ejemplos. Pero digo, ¿tiene algún tipo de asidero la posibilidad de un juicio político a Cristina por decir en su rol de vicepresidenta, discutamos qué es lo que pasa en el Poder Judicial? No, para nada. En realidad, desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se han negado desde la oposición, o por lo menos desde un sector de la oposición, sistemáticamente a afrontar cualquier debate serio sobre qué tenemos que hacer con la justicia y cómo la mejoramos. Cuando se mandó el primer proyecto de reforma del Fuero Federal, automáticamente salieron a decir que eso era en favor de la impunidad.
y no hay un solo artículo que se refiera a nada que tenga ni remotamente que ver con ese tema. Cuando se discutió sobre el Ministerio Público, pasó exactamente lo mismo. Dijeron, no se puede esto modificar cuando estamos en una situación verdaderamente de excepción, ¿no? Porque hace 3 años que está, digamos, acéfalo el Ministerio Público Fiscal, no tenemos un procurador y no podemos elegir uno nuevo, aparentemente. Y cuando el presidente convocó al Consejo Consultivo, automáticamente volvieron a hacer todo tipo de críticas disparatadas, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuál es la voluntad que tienen seriamente desde esos sectores, que no sé cuánto representan a la sociedad argentina, y cuál es el porcentaje realmente que hoy tendrían de votos, para bloquear una discusión que, repito, que es imprescindible hoy? Tenemos encuestas, creo que en esto no hay demasiados disensos, que el Poder Judicial está pasando quizás por el peor momento de los últimos 40 años desde la recuperación de la democracia. El 90% de la gente piensa que el Poder Judicial no cumple sus funciones, y bueno, y como pasa con todas las crisis, se sitúan primero en la cabeza de estos poderes, y me refiero específicamente a la Corte Suprema, y a la cabeza de la Procuración General de la Nación. Es decir, esto es lo que queremos discutir. Por eso, frente a esta necesidad que tenemos los argentinos y la reacción de pedir juicios políticos porque se está planteando, bueno, la verdad que no resiste el menor análisis. Alberto, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Y en el marco de la presentación que ustedes hicieron, bueno, después habrá que ver cómo eso se termina plasmando en distintos proyectos de ley. Te quería consultar, ¿cuál es tu sensación con relación a lo que puede pasar en torno a la figura de Cristina? Lo digo esto porque nosotros la semana pasada hablábamos con Amado Boudou a raíz de la decisión de la Corte, de la aplicación del artículo 280, y él decía, bueno, atrás de todo esto claramente está la intención de ir por Cristina Kirchner. Digo, más allá de que se está pensando en poder cambiar esto con la propuesta, las distintas propuestas que hicieron ustedes, que después hay que ver cómo se plasman, ¿te da un poco de temor ver este tipo de accionar, ver una Corte que aplica de esta manera este artículo sobre alguien como Boudou, teniendo en cuenta lo que puede significar una figura como la de la actual vicepresidenta? Mira, yo la verdad que no tengo ningún temor. Si pasamos durante 4 años la persecución más atroz que se registró durante, por lo menos los tiempos democráticos, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, hoy cuando existe un gobierno de Alberto Fernández que tiene muy claro cuáles son los proyectos y lo que tiene que hacerse con la justicia, yo creo que desde esa perspectiva yo no debo tener ningún tipo de temor. Y en cuanto a la posibilidad de que se cometan arbitrariedades, bueno, le daremos respuesta en el frente judicial como corresponde, ¿no? Y los jueces que quieran cometer prevaricatos se tendrán que hacer cargo de ello. Este es el Estado de Derecho. Si en el Estado de Derecho no tenemos los mecanismos internos como para resolverlo, bueno, estaríamos en un grave problema, y yo soy un defensor a ultranza del Estado de Derecho, a eso le he dedicado mi vida, y todos los aportes que pueda hacer, como lo hice a través de este consejo, lo voy a seguir haciendo. Si yo tengo una perspectiva favorable, optimista, creo que tenemos un presidente de la Nación que conoce estos temas y que va a liderar todas estas reformas como corresponde, porque además es lo que propuso, lo que prometió y lo que entiendo va a ratificar nuevamente cuando se reanuden las sesiones legislativas en marzo del año que viene, donde seguramente esos consejos que le dimos, esas simplemente opiniones que hemos manifestado al presidente del Consejo Consultivo, terminan transformándose en proyectos normativos que irán al Congreso para su seria discusión, con los que quieran darla. Y bueno, y si hay alguien que no le quiera dar, bueno, quedará muy en evidencia de quién defiende la República y quién está en contra del sistema democrático. Esto entiendo igual que depende obviamente ya del gobierno y del poder legislativo, pero ¿les dio a Alberto algún panorama de cuándo se pueden llegar a empezar a encarar la elaboración de estos proyectos en base a sus recomendaciones? Yo creo que ya han empezado a trabajar
en la reunión que tuvimos la semana pasada, cuando se le hizo formalmente entrega de todos estos documentos e informes que preparamos, estaba con su ministra de Justicia, seguramente trabajarán otras áreas del gobierno, y creo que esta ya es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Nosotros hicimos lo que se nos pidió, como abogados, juristas, magistrados, y bueno, y ahora él tiene los insumos, el presidente y todo su equipo tienen los insumos como para avanzar, y sé que lo va a hacer, porque, insisto, es justamente una de sus principales propuestas de la campaña, y lo ha ratificado en sus discursos.